Muy buenas tardes. La Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara les agradece que nos acompañen en esta conferencia inaugural de la exposición Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos. El día de hoy nos acompaña Maribel Arteaga, directora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también Estrella Araiza, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Eugenio Caballero, director de arte, curador, museógrafo. Y además, el director de cine, Guillermo del Toro. Sin más, le cedo el uso de la voz a Guillermo del Toro. Hola. Ahí está. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. La exposición, de cierta manera, para mí esto es la última vez que se expone la obra en ningún lugar del mundo, y era para mí importantísimo cómo sucediera aquí en Guadalajara. Evidentemente están las razones que se pueden ver, las sentimentales, las biográficas, todo eso, pero hay muchas más razones invisibles que están visibilizadas en la obra y en la manera en que la organizamos. Para empezar, el edificio, el museo, es parte de una instalación que ha llevado 50 y tantos años de mi vida. ¿Por qué? Porque en López Cotilla viví de niño, en Pedro Moreno y Robles Gil, con mi abuela. Fui al Colegio Unión y el expiatorio me formó muchísimo del horror gótico y la idea del gótico. Era niño era el orador oficial de la congregación mariana en el Colegio Unión, y los domingos íbamos a las catacumbas del expiatorio a ensayar discursos sobre la Virgen María y ver si veíamos un cadáver, ¿no? Era una combinación bastante bizarra. Y por aquí anduve toda mi vida. Todas las mañanas antes de ir a la escuela le decía yo a mi abuela: podemos ir a saludar a la aguilita. Y la aguilita es el águila que está en el astabanderas de este edificio, ¿no? Y tenía que saludar al águila antes de irme a la escuela. Pero mucho más allá de todo eso, lo importante para mí es que no es una exposición ni se organizó en torno a las películas, ¿sí? Porque el cine que se hace puede ser más o menos una cosa o la otra, pero es acerca de la identidad, y es la identidad también que se forma en Guadalajara. Es decir, la manera en que tenemos la exposición es organizada temáticamente, no es por cada película, no es filmografía, no es lo que tardé en hacer tal película, no hay ningún anecdotario de ese tipo. Eso no es lo importante. Lo importante para mí es que la identidad narrativa, la identidad artística, se puede forjar por cosas completamente disimilares que hablan entre sí, ¿no? Entonces es abrazar con la emoción, la creatividad, la síntesis y la pasión, cosas que pueden ser tan aparentemente en las antípodas como los cómics del Santo, o un cómic de Fantomas, pero la obra de Gabriel Flores o de Clemente Orozco, o los libros de Yáñez o de Rulfo, o grabados de Piranesi, grabados de un ilustrador de cómic como Bernie Wrightson o Mike Mignola, planchas de Moebius. Es decir, todo habla con todo, y era bien importante para mí que se viera cómo el diálogo de esta síntesis
no tiene una categoría a priori. Lo que provoca la emoción, el arte venga de donde venga, está ahí consignado sin ningún tipo de filtro. Es decir, estamos mostrando eso y haciendo apuestas muy fuertes. Por ejemplo, en la sala de Frankenstein, es una sala en donde se sintetiza la ciencia, la arrogancia de la ciencia, los errores de la ciencia. Hay una figura central que es la belleza y el horror. Es una figura de una mujer en un diván que empiezas por la composición frontal, das la vuelta y completamente se transforma esa escultura mientras uno da la vuelta, y en la parte de atrás es completamente otra la impresión que causa. La idea, por ejemplo, de la mandrágora, hablando con la mandrágora de Diego Rivera en esa sala, la mandrágora es un homúnculo, una criatura creada a la que se le da la vida como a un ser viviente humano, y lo mismo es Frankenstein. Hay un montón de triangulaciones así en toda la exposición, ¿no? Y se puede triangular un arte, un retablo de la época de la colonia, o un manuscrito sobre fauna marina fantástica con alebrijes. O sea, he insistido toda la vida, por ejemplo, para decir, los alebrijes están en Pacific Rim, los monstruos de Pacific Rim son alebrijes, ¿sí? Finalmente heredan un montón de el colorismo y la forma y todo esto, y era mi interés presentar esto como una opción muy dirigida de mi parte a los jóvenes creadores. No es una museografía que aspire a consagrar, a ensalzar no, es un diálogo con los creadores jóvenes de México ahorita, y buscando decir, lo que sea que te mueva es parte de tu historia, es parte de esa biografía de imágenes y de sensaciones, ¿no? Y así se curó. Tardamos aproximadamente 2 horribles años de pleito y de mucha lata. Dimos mucha lata a todo el mundo, pero no hay ninguna decisión, creo yo, en la exposición que sea casual. Para mí, la curaduría de la obra y el cuidado que se le puso a esta curaduría aquí es el que más me llega, del que estoy más orgulloso. Estuvo en Los Ángeles, en el Museo del Condado de Los Ángeles, en el Instituto de Arte de Minneapolis, en la Galería de Toronto, de Ontario, y para mí este montaje es el que más personal y más satisfactorio me parece. Escuchamos ahora también a Eugenio Caballero. Bueno, ustedes ya vieron la exposición. Para mí fue un año o dos, casi 2 años de esta discusión que dice Guillermo, que fue muy enriquecedora, porque justamente me pude clavar más en todo este imaginario y entender. Hubo muchas sorpresas en el camino. Para mí, parte de las cosas que están colgadas, de pronto parecía que no tenían una conexión inmediata, pero después te vas dando cuenta cómo se van formando estas conexiones y estos diálogos. Para mí, y lo tengo que decir, creo que el aglutinante de todo eso también es la visión de un creador, ¿no? Como Guillermo, que con esa visión particular y ese entendimiento de los temas que ha abordado, le da aglutina todas estas, digamos, todas estas piezas para trabajar en este edificio, no solamente por lo personal que es para Guillermo, sino también por el edificio en sí. Digo, para muestra basta un botón, volteen hacia allá arriba y vean lo que tenemos de historia y de arte. Aquí es un edificio maravilloso, el equipo del MUSA lo hizo posible también.
Ha sido muy inspirador. Hay muchas piezas que vienen de más de 20 colecciones, además de la de Guillermo, que es una colección enorme. Creo que lo más difícil para mí, así personalmente, fue decir cuáles son las piezas que vienen de tu colección, porque son verdaderamente son miles de objetos, cada uno maravilloso, como los viejos gabinetes de curiosidades, básicamente. Es una muestra, una muestra de lo que hay en la cabeza de Guillermo. Entonces, bueno, todo este proceso ha sido muy interesante. Intentamos crear una experiencia sensorial, una experiencia que te meta. Por eso los sonidos que escucharon, el diseño de audio y también el diseño de los espacios que parten de la casa, de los materiales de la casa de Bleak House, de la casa Guillermo, y se desdoblan acompañando o abrazando a las piezas, a los temas de los que se habla en cada uno de estos espacios. Hay una cosa, quiero agradecer a Musa y a Estrella la paciencia eterna que han tenido con nosotros, porque realmente cambiábamos muchas cosas, la iluminación, la organización de las salas, para que el diálogo fuera más completo. Pero uno de los temas que están ahí hay dos importantes: el gabinete de curiosidades, que era el deseo anticuarista que había cuando todavía la gente no viajaba, no cruzaba los océanos, no había aviones. Se creaban estos gabinetes de curiosidades que eran cuartos donde alguien resumía el mundo para sus visitantes. Entonces había corales, sirenas creadas por taxidermia, había conchas enormes que venían de los mares del sur, cabezas reducidas de jíbaros, peces espada, y se trataba de resumir todo el mundo en ese gabinete de curiosidades. Y esto es la vocación que tiene esto, lo cual conecta perfectamente con la segunda temática más importante, que está enunciada a través de la obra con los ojos, que se repiten una y otra vez, que es la mirada. Porque finalmente el fenómeno artístico es la mirada. No la podemos compartir más allá del ejercicio de cine, de escultura, de pintura. Si la mirada que te arroja un cubista no conecta contigo, no va a conectar, pero el hecho artístico es la declaración de esa mirada, ¿sí? Cuando un objeto es mirado o una temática es mirada con pasión, empatía y potencia, se vuelve un fenómeno artístico, ¿sí? Por eso Duchamp puede firmar un mingitorio y declararlo un objeto artístico, ¿sí? Y para mí el fenómeno es importante en nuestra vida cotidiana porque, por ejemplo, yo colecciono cosas insólitas que la gente no entiende por qué, pero puedo encontrar una escultura de vinilo chiquita en un tianguis y veo que resolvieron una curva en una parte del diseño y la guardo. Hay un cuento de hadas muy viejo en donde 3 hermanos van a cortejar a una princesa y el mayor es campeón de deportes, el otro es un gran soldado y el menor no tiene oficio ni beneficio. Y conforme van caminando por el mundo, el menor recoge una urraca muerta, un pedacito de hilo, una piedrita brillante, y cuando llegan a ver a la princesa, los primeros 2 resultan aburridos y el tercero saca una urraca muerta y empiezan a dialogar la princesa. Bueno, esto es ese coleccionismo que solo puedo explicarme yo en qué me inspira. Por ejemplo, la solución de diseño del Ejército Dorado de Hellboy vino de un juguetito japonés que salían unas maquinitas de chicle, ¿sí? Pero me gustó mucho cómo resolvieron 2 bisagras en los hombros y una bisagra en el pecho, y lo guardé. Y ese juguetito estaba en este gabinete de curiosidades y lo llevé y dije, mira, vamos a resolverlo así, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos 2 momentos de la mirada y el coleccionismo, que es finalmente la voluntad de abarcar el mundo, son importantes para la exhibición.
Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que levantemos la mano. Tenemos cerca de 25 minutos para poder cumplir todo el itinerario que habíamos pactado. Sí, vamos a comenzar. Las piezas pues están en la sala de tu casa. ¿Cómo es limpiarlas? ¿Qué te dice la gente del aseo? ¿Tú le pasas el trapito de limpiar? No, mira, por orden, por ejemplo, lo importante en cada museo que se exhibió la obra era tratar de arraigarla en aquel lugar. Entonces, por ejemplo, curábamos de la obra que estaba en Los Ángeles ciertas piezas para que dialogaran. Cuando Eugenio y yo empezamos hace tiempo, yo sabía que teníamos que tener al Chango García Cabral, a Abel Quesada, teníamos que conseguir a Posada, etcétera, pero, o sea, buscar también recuperar a Ruelas, a Julio Ruelas, de una manera en que se integrara un imaginario vivo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la selección de piezas de la colección mía fue hecha con esa mirada. Hay muchas piezas nuevas que no se han exhibido en ningún lado y hay otras que se exhibieron que no vinieron. El porcentaje es, aproximadamente mi colección son como unas 3,000 piezas, incluidos los monitos que salen en los chicles, así que tampoco te apantalles, pero lo que es padre es que escogimos las que hablaran entre ellas, ¿sí? Y qué podía darnos. Eugenio fue muy, muy proactivo y muy propositivo, diciendo esto es lo que creo, nos echamos nuestros despeluques de cuando en cuando, pero eso vino. Ahora, limpiarla, yo limpio, yo enmarco, yo sacudo, yo barro y yo trapeo. Porque la única vez que alguien me quiso ayudar rompió 2 monos. Entonces, yo soy el encargado de todo. Cambio focos, le doy su pasada de aceite al piso, sacudo y pues, cada domingo me toca. Cada domingo me toca, descanso el domingo, sacando el bote de basura, limpiando, todo el rollo. Vamos acá abajo y luego vamos para arriba. ¿Acá? Allá. Buenas tardes, Arturo Magaña, de la revista Cine Premier. Se había dicho también que la exposición iba a llegar a la Ciudad de México. ¿Qué pasó al final? Eso por un lado, y por otro también en la exposición hay piezas de animadores mexicanos como René Castillo, Carla Castañeda, una generación que ha sido parte fundamental de la animación en Guadalajara. ¿Qué significa que estén estas piezas de estos talentos mexicanos aquí y también para los planes que tienen sobre la animación en esta ciudad? Gracias. Ok, mira, hay un calendario muy concreto que no me permitía dejar las piezas más allá de octubre, noviembre, y fue una decisión muy difícil, te lo puedo explicar largamente, y decidí que terminara en Guadalajara. Yo creo que es para mí importantísimo que sea así, y parte de eso es la inclusión de, hay un dibujo de Gis, están cuadros de José Force, están los muñecos, sí, Gabriel Flores, Orozco, etcétera, pero también están los muñecos de animación, porque justamente, te repito, para mí ahorita mi propósito en la vida es la continuidad, no de lo mío, sino qué sigue. ¿Sí me entiendes? O sea, yo ya estoy panzón y de 54 y ahí voy. ¿Qué sigue? Entonces esto es una memorialización de la continuidad hasta ahorita. La cámara con que filmábamos la animación, Rigoberto Mora y yo, para el Festival de Cine, para la Feria del Libro, está ahí, y esa cámara y toda esa fascinación por el stop motion y la animación de plastilina continuó. De alguna forma rebotó con René, con Rita, Juan José, con un montón de gente, y que me interesa que se memorialicen en esta crónica, en esta identidad, te repito, que no es la identidad mía, mi propósito es que sea la identidad de la creación, ¿sí? No es filmografía, es biografía, gabinete de curiosidades y todo eso. Para mí, tengo clarísimo que el talento en México es enorme, que rara vez logramos que se memorialice, que se pierde en el divagar de los sexenios, ¿no? Pasa un sexenio y pasa una obra y se diluye. Y me interesaba mucho memorializar esto. Estamos a punto de tener el taller del Chucho, que es
un taller de animación aquí en Guadalajara. Para mí la animación de stop motion y de animación de plastilina en Guadalajara es fenomenal. Creo que es de una riqueza gigante. Entonces, ¿por qué no traer a estos cortos maravillosos, estos autores maravillosos, a que dialoguen con todos los otros monstruos, ¿no? Y finalmente, para mí, la idea de esta exposición en respecto al resto de México es, yo me acuerdo cuando de chavos decíamos, vamos a agarrar el tren, el Pullman a México y nos vamos a echar esta expo y esta expo. Y como el Pullman va para los dos lados, pues que se vengan ya. Una vueltita para acá no está mal, acá hay tortas ahogadas, jericayas y una expo de pocas, ¿no? Guillermo, aquí enfrente, ¿cuál es el mayor terror de un coleccionista? ¿Cuál es su mayor terror de perder sus monstruos? Y le mandan esto de la Olimpiada de Matemáticas. Ah, órale. Gracias. A ver. Muchas gracias. Gracias. Cuando alguien me pregunta cuál es el objeto más valioso de la colección, les digo la llave de la puerta acá. Porque realmente cuando se acercaba el incendio a la casa, hace poco, que llegó a unos cuantos cientos de metros de la colección y la dejó muy llena de tizne, ¿no? Fui a la casa al segundo día de los incendios, me fui por las veredas tropicales y recogí las dos fotografías de infancia que están al principio. La mía de chiquito, que parecía hijo de Rutger Hauer, y la otra a la derecha en que estoy de vampiro succionando la sangre de mi hermana. Y eso es lo que me traje. Y mis diarios, ¿no? Entonces, para mí lo bonito del coleccionismo es cuando se asume lo efímero. Son cosas, y las cosas vienen y las cosas van. Cuando era joven me friqueaba que se rompiera un mono y empecé a limpiar yo. Ahorita, la neta, si se rompe un mono, pues parte de su historia es que se rompió, ¿sí? Es más el abrazar esta idea de que lo roto, lo pegado, es más bonito que lo que está perfecto. Para mí un mono roto que pegué yo y lo reparé yo es más personal que un mono que pintó a alguien más y ahí está. Entonces no hay terror. Creo que el terror del coleccionismo es que se vuelva una cosa autoomnívora, ¿no? Que solo te dé algo a ti. Entonces mi interés ahorita y parte del calendario del que estamos hablando es que una parte de la obra se va a fragmentar y se va a empezar a donar a lugares y espacios que la puedan exhibir al público. Entonces es parte del calendario que dictó que no se pudiera quedar más. Y eso me interesa porque si yo tengo 20 acuarelas o acrílicos de preproducción de una película de Disney y los tengo yo, ¿de qué me sirven? O sea, me dan mucha felicidad cuando paso, pero si también se pueden compartir con gente, se pueden fragmentar y exhibir, está muy bien. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Samantha Nolasco, del Economista. Bueno, Guillermo, preguntarte si recuerdas cuál fue la primera pieza que coleccionaste, qué guarda y por qué empezaste esta colección, cuál fue la última, y también preguntarte sobre este apoyo que le diste a los chicos de la Olimpiada de Matemáticas, saber en qué va, si has dialogado con ellos, y sobre esto como del apoyo hacia la cultura, ¿no? de parte de este nuevo sexenio. Gracias. Gracias. Bueno, la primera pieza en Los Ángeles está mi primer juguete y mi primer hombre lobo que hice yo de chiquito también, con un peluche y unos ojillos y tal. Mi primer libro, y así te la vas llevando, como dice el chiste, ¿no? Y la idea para mí es mantener un diálogo. Los diarios que escribo son igual, es mantener un diálogo con tu propia biografía. Es decir, un objeto que me parecía hermosísimo a los 15, cuando dialogo con él a los 50 y tantos, es diferente. Pero trato de entender qué pensaba, y eso en los diarios
con ideas pasa lo mismo. Mira, esta idea la tuvo un chavo de 20 y no está mal, ¿sí? Y es eso, creo que una colección para que valga la pena tiene que estar viva. Por ejemplo, para mí ahorita la colección está viva. Si de aquí hay 10 chavos o chavas que salgan prendidos con lo que sea, el objeto que sea, ya valió la pena exhibirla, estar aquí, montarlo, tal y tal. Porque yo me acuerdo cuando, muy claro, tengo una exhibición en el Cabañas de los grabados de Piranesi. Y yo de verdad estaba pensando, ¿por cuál ventana me meto? ¿O cómo le hago? Y lo que terminé haciendo es visitarlos casi diario cuando estaban aquí. Pero me llenó de inspiración. Entonces, la esperanza es que también uno de los aspectos de la exhibición que es muy bonito es que, aunque veamos la película, rara vez nos queda claro el nivel de trabajo que es crear una pieza. El nivel escultórico, pictórico, o sea, cuando ya ves el material y ves las capas y capas y capas de creación que lleva un mueble, un vestuario, una criatura, ¿sí? Creo que te llenan de un placer artístico único, que no es ni de museografía, ni de pintura, es muy diferente. Y eso también creo que puede entusiasmar a la gente ver los instrumentos del cine en general. Entonces, por ejemplo, hay una gran cantidad de cosas de Ray Harryhausen, un gran animador. Hay una gran sección de Gustav Tangren y de Ivan Earl y de Kay Nielsen, ilustradores de Disney. Pero hay Rupert Julian, que es un director de arte de animación para la UPA, para Warner Brothers. O sea, hay un montón. Ahora, a mí como amante del cómic también, fíjate, me interesa muchísimo. No sé cuántas veces en México está la oportunidad de ver a Mike Mignola, a Bernie Wrightson, a Moebius, a Will Eisner, a un montón de gente de cómic, exhibidas las planchas originales. A Richard Corben, un montón. Es muy bonito poder tener esa experiencia. La segunda era sobre la Olimpiada. Bueno, te digo, esta preocupación de la continuidad, para mí, lo que yo creo que existe en la vida es uno tratar de afectar su esfera inmediata de la mejor manera posible. En el caso del taller del Chucho, en el caso de la beca Jenkins del Toro o la beca Animéxico que está en el Festival de Morelia, son cosas que darán continuidad y que mi diálogo con mi familia es muy claro. Les digo, lo que junte y lo que haga el resto de la vida, un enorme porcentaje lo trataré de dedicar a que estas cosas continúen, ¿sí? Por tanto tiempo como sea posible. Y esto es cosas, a veces me mandan el mensaje directo por Twitter y no se da cuenta nadie y pasa de manera muy rápida, y esta vez pues se supo más, pero son cosas que de repente ocurren y hay una coyuntura, no voy a decir con quiénes, pero hay cortometrajes o cosas que de repente salen. En este caso lo que me movió muchísimo eran los chavitos yendo a la Olimpiada Matemática, y dije, pues hay que hacer algo, ¿no? Y creo que no está mal que se haya hecho por ese medio, porque yo pienso que los empresarios locales de cada ciudad, de cada estado, a mí me parece que se podrían involucrar más en una labor minuciosa y humana y real para propiciar estas cosas. Entonces hubo una respuesta de modelo muy bueno y creo que es importantísimo eso, pero creo que es tratar de afectar la cultura, no nomás, o las cosas estas teniendo un rol activo, ¿no? Amelia Obregón, de periódico El Imparcial. Aquí estoy. ¿A dónde? Ah, sí. Disculpe. No. Mucho gusto. Vimos mucha influencia de lo que es la cultura del cómic, tanto mexicano como pues también la cuestión de los luchadores. Vimos máscaras, vimos ahí al santo. Quería preguntarle si en un futuro usted tiene planeado ya sea hacer una película centrada específicamente en un monstruo mexicano. Ya ve que el folclore mexicano es bastante rico y pues
como usted es gran fanático también de la lucha libre, algo con luchadores, tal vez. Sí, bueno, de hecho en la serie de tele y en los libros de The Strain, ¿no? Hay un personaje que se llama el Ángel de Plata, que tiene un arco protagónico muy, muy largo. Ahí están las pinturas también que memorializan eso. Y me interesaría mucho, eso salió de un guión que nunca se hizo, que se llamaba Plata, que era de un luchador que se daba cuenta que los políticos eran vampiros y se dedicaba a matarlos, ¿no? Cosa que pues todavía tiene mucho potencial. Así que no sé, lo que sucede es que las historias se las va encontrando uno, ¿me entiendes? Y las va juntando, pero no creas que hay o sea, la carrera es lo que te sucede mientras haces otros planes, para parafasear a John Lennon, ¿no? Buenas tardes, por acá. Es Rosario Bareño del periódico El Occidental y la Organización Editorial Mexicana. A mí me gustaría conocer, bueno, habló de todas las piezas, pero me gustaría conocer su pieza más emblemática. Esa es por una parte. Por la otra, me dio mucho gusto ver, pues sobre todo por lo que hablaba de la identidad. Hablaba también de todo esto que le ha significado el barrio aquí en la ciudad de Guadalajara, y ver el puesto de periódicos del Occidental me dio mucho gusto. Soy parte de este periódico, me da mucho gusto. Y esa es por otra parte. Está uno de nuestros seguidores que nos pregunta que le preguntemos de qué se va a tratar Death Stranding y en qué consistió su participación con Hideo Kojima, aparte de aparecer como un personaje dentro del juego. Gracias. Bueno, ahí le va. Mire, la pieza más emblemática no la puedo escoger. Le platico, cuando los fuegos venían, me quedó muy claro que no quería rescatar nada de la colección. Quería rescatar mis libretas y las 2 fotos, porque si rescatas una cosa, la vas a odiar porque no rescataste las otras. La que rescates te va a caer de la chingada. Y las otras vas a decir, ¿por qué no rescaté esto? Entonces mejor que se lleve el fuego todo, ¿no? Entonces la pieza más bonita es la memoria de la colección, es la memoria. Y el puesto de periódicos puntualmente es el puesto que estaba en Pedro Moreno y Robles Gil, y cruzábamos mi abuela y yo, creo que eran los martes, cuando salían los cómics nuevos, y cruzábamos, mi abuela me decía, pero compra cosas bonitas, ¿no? Y yo me compraba un Archie o 2 para disfrazar toda la bola de barrabasadas que me interesaban, ¿no? Y salía con un bodoque así de cómics, y luego mi abuela ya veía las cosas que me había comprado y lloraba de la tristeza. En cuanto a lo de Kojima y Death Stranding, a mí nomás me escaneó. No sé qué va a hacer con mi personaje. Ojalá y no haga nada terrible, que me lleve a la cárcel o que me destroce, o que no tengo idea de qué va a hacer con el personaje. Pero sí jugué un poco el jueguito, y Kojima me mataría si digo algo más. Hola, nos queda tiempo nada más de una sola pregunta. Hola, buenas tardes, Guillermo. Mariana González de AFP. Yo tengo 3 preguntas, ojalá me las puedas contestar. La primera es, se había hablado de que lo recaudado en esta exposición iba a ser para becas, si lo puedes confirmar. 2, mencionas que esta exposición se va a fragmentar. ¿A qué instituciones te gustaría que fuera? Y si ya hay algún, digamos, trato para que alguna institución o alguna organización las tenga. Y tercero, viendo toda esta diversidad de autores, de referencias tuyas, ¿te consideras un Frankenstein, digamos, que está armado de un montón de influencias? Ok, ¿cuál fue la primera? Porque ya me mareé. Las Vegas, ok. Sí, la idea para mí, la petición que hice cuando se montó la exposición, fueron 2. Una es que los lunes fueran gratis, ¿sí? Para que la gente que de verdad quisiera venir y no pudiera, estuviera ahí. Vamos a tratar de incluso buscar más soluciones, pero esa era importante. Y la otra es que lo que se recaudara se dividiera en Animéxico, el Taller del Chucho, etc. O sea, ninguna de las exposiciones, ni aquí, ni en Los Ángeles, ni en Toronto, nada, tiene fin de lucro para mí, 0.
cero. Nomás rezo para que no se rompa el mono, ¿no? Pero eso es importante decirlo porque la exposición es de cara al público, ¿no? Entonces se confirma de mi parte. ¿La segunda era qué? ¿A dónde van a ir las piezas? Ok. Estamos en pláticas con 4 museos ahorita y justamente la meta es que puedan ver físicamente las piezas en noviembre, ¿sí? Vamos a hacer que viajen a donde están las piezas y hay un montón de piezas claves que sí están destinadas. Se hará el anuncio en enero o febrero a dónde van, pero también la idea lo que estoy promoviendo es que estén exhibidas permanentemente, ¿sí? Que no vayan a estar guardadas en una bodega, ¿no? Sino que estén vivas, exhibidas al público. Y la tercera, si te consideran un Frankenstein con Pues, todas estas referencias. Pues yo creo que todos, ¿no? Todos somos eso. O sea, somos la aldea global. Ahorita todo es permeable. Lo hermoso es que en algún momento cuando cosieron la pantorrilla de Frankenstein o le cosieron el antebrazo, en alguna de esas piezas venía el alma y ahí se quedó, ¿no? Mientras haya un alma, puedes estar hecho de 800 piezas y está muy bien. ¿A ti? ¿Alcanzamos una última pregunta? Pues mira, acá. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Aguirre de China Global Television. Si vamos a llevar toda esta exposición a lo real, a lo tangible, al día a día y más desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que son en este momento o quiénes son en este momento los monstruos de América Latina? ¿Y a quiénes tendría dentro de su museo? Mira, a mí los monstruos que tú tratas de imponer como idea no son los que me interesan. A mí la monstruosidad humana la represento en las películas y la selección de a quién se lo aplicas te toca a ti y a la gente que quiera, ¿sí? Lo importante de una idea política es una idea política que pueda viajar a todo el mundo y no sea un cartón en la sección política de un periódico el domingo. Entonces a mí me interesa muchísimo hablar de la monstruosidad física y la monstruosidad del alma y cuál de las dos es superable de manera más sencilla. Para mí, la monstruosidad no se limita a una parte de un continente. Desafortunadamente está extendida absolutamente en todo el orbe, ¿sí? Y creo que de manera más temible, tanto más recursos tiene, ¿sí? Es decir, a mí me da mucho más miedo un monstruo en traje cortado en Savile Row en Inglaterra que un monstruo con escamas y que aviente llamas y todo este rollo, ¿sí? Bueno. Vamos ahora sí con la última pregunta. Hola, soy Kiara. Mi pregunta es, ¿cuáles son las piezas que les tienes más cariño? Y si hay algunas a las que les tengas terror. Terror, no. Fíjate que ni una me da miedo. No me da miedo. Bueno, hay un enano con una navaja de rasurar que de cuando en cuando se me olvida que está en el pasillo y sí me alcanza a pegar. Pero al revés, o sea, por ejemplo, la mayoría de las piezas, la mayoría me hacen sonreír y muchas de ellas me hacen sonreír diariamente. O sea, paso y sonrío. ¿Entiendes? O sea, una de las cosas que tengo es una vida social absolutamente putrefacta. O sea, mi vida social es cero. Estoy en la casa con los monstruos. Y luego estoy ahí, en la mañana salgo de la casa familiar, voy con los monstruos y en la noche vuelvo. Y ya, o sea, es realmente una cotidianidad. Entonces, todas las piezas tienen un significado especial. Ojalá y mejor me digas tú luego cuál te gustó más a ti. ¿Cuál? A mí me gustó el fauno. Sí. Bueno, justamente la idea, fíjate, la exposición está organizada de nacimiento, de infancia a muerte, ¿sí? Tratando de platicar el cuento completo, ¿sí? Y la idea que hablábamos es que era muy bonito
que quien da la bienvenida es el fauno y quien te despide es el hombre pálido, que representa a todos esos monstruos que preguntaba el compañero, ¿sí? El hombre pálido es el que, a mí me dio miedo ese cuando lo diseñamos y por eso supe que valía la pena hacerlo. Les agradecemos muchísimo su presencia. Les voy a pedir, por favor, no se retiren para ver las indicaciones de la siguiente parte del itinerario. Gracias.